Vamos a saludar a todas las personas que en este momento están conectados con nosotros en nuestro canal de YouTube Casa del Padre y decirles en esta tarde, bienvenidos. Qué gozo poder sentir su presencia a través de la conexión por internet. Bueno, esta tarde, orando al Señor, Dios, ¿qué quieres que comparta con nuestra amada Casa del Padre? Y el último día de la conferencia en Aglow, Dios me dio una palabra para compartir y fue una palabra extraordinaria. Y cuando venía en el avión, sentí que el Señor me decía, quiero que compartas esta palabra con la iglesia. Pero yo trataba de buscar otra palabra. Gracias a Dios que el Señor siempre es claro y concreto en lo que Él nos habla. Y quiero compartir esta palabra con ustedes. A lo mejor no alcanzo a terminarla hoy, continuará la próxima semana si es que no alcanzo, pero trataremos de hacerlo. Esta palabra la titulé Derribando muros, construyendo puentes. Voltéese a alguien y dígale, tiempo de derribar muros y construir puentes. Y cuando nuestro equipo de alabanza estaba cantando precisamente de derribar los muros, es como tú sientes, Señor, gracias que confirmas de alguna manera lo que pones en nuestro corazón. Y Señor, queremos venir a tu palabra. Queremos que tú hables a cada uno de nuestros corazones. Esta espada de dos filos que pones en nuestros labios y que tratas primeramente con quien tenemos que prepararla y arreglarla y luego para poder transmitirla a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Te pedimos que nos ayudes a entender este tiempo tan especial como iglesia, de poder realmente entregarnos a ti, de poder hacer compromiso contigo y de seguir avanzando en el crecimiento espiritual, en la madurez espiritual, en el cumplimiento del llamado y del ministerio. Háblanos a través de tu palabra, en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. A lo largo de nuestras vidas, si tú te pones a mirar, nos vamos a convertir en personas que derriban muros, pero también en personas que construimos puentes. Con tristeza, el hombre realmente edifica más murallas que puentes. Cuando pensamos en muros, pensamos en las ciudades antiguas. Las ciudades mantenían casi todas cercadas de muros. Era la manera de protegerse de sus enemigos, de tener una separación, de poder tener vigías en los muros, estar pendientes del ataque de los enemigos. Creo que no es nada raro para nosotros. Vivimos en una ciudad que si vives en casa vas a tener que construir muro alrededor o rejas alrededor como las tenemos nosotros. Deuteronomio capítulo 3, versículo 5 habla de esto. El Señor aquí en el libro de Deuteronomio dice, hablándole al pueblo de las ciudades que tenían que tomar, dice, todas estas eran ciudades fortificadas, con muros muy altos, con barras y con puertas. Entonces vemos y conocemos mucho a través de la escritura, de la palabra, acerca de los muros, por ejemplo, de Jerusalén, las murallas de Jerusalén. Los que han tenido la oportunidad de ir a Jerusalén, nosotros estuvimos en Jerusalén y no podemos dejar de ir al muro de los lamentos, ¿no? A esa parte del muro de la ciudad que todavía quedó. Y cuando tú sales por la parte donde está la mezquita, encuentras la puerta principal cerrada. Esa todavía está allí. Se cerró, no se va a poder abrir hasta el día que el Señor regrese con nosotros, ¿cierto? Entonces vemos cómo
Jerusalén tenía sus muros. Hemos escuchado de la Gran Muralla China, una de las realmente obras de la arquitectura antigua y de las maravillas del mundo antiguo. Tenemos el muro de Berlín. ¿Cuánto no escuchamos del muro de Berlín que dividió la Alemania Oriental y la Alemania Occidental por 28 años, de 1961 a 1989, y que tristemente separó familias, separó amigos? Durísimo. Con su caída también vemos, cayó la cortina de hierro, poniendo fin al comunismo de la Europa central y occidental. Y eso fue un boom. Lo escuchamos, lo transmitieron las noticias, los periódicos. Y pensando en muros, vemos cómo en nuestras vidas nosotros levantamos muros. Las personas levantan muros de protección, trabajando con tanta gente, escuchando en el ministerio a tantas personas, mirando mi propia vida, cómo tú creces en medio a veces de situaciones difíciles y donde sin darte cuenta tú estás levantando muros de protección. Personas que han sido rechazadas, personas que han sido abandonadas, levantan muros para protegerse. Constantemente escuchas a personas que dicen: yo no quiero volver a ser herida, no quiero volver a ser herido, traicionada. Pero esos muros que levantamos destruyen nuestras relaciones. A veces también destruyen nuestra relación con Dios, porque lo que levantamos aquí respecto a otros impide mi íntima comunión con Dios. Entonces vemos cómo estos muros que levantamos destruyen esas relaciones para lo cual fuimos creados. Dios creó al hombre para relacionarse, ¿no? Y no imagina lo difícil que es derribar esos muros. Se necesita un proceso de trabajar con las personas, de poder que entiendan que no importa cuánto hayamos sido rechazados, cuánto hayamos sido traicionados, cuánto hayamos sido abandonados o lo que sea, hay un Dios que por eso es tan importante conocerlo, que está dispuesto a ayudarnos a derribar los muros y a poder entrar en plenitud en una relación de amor y de confianza. Y tenemos estos muros entre esposos, esposo y esposa. Hace unos años atrás, muchos años atrás, escuché el dolor del corazón de un hombre que no quería saber nada del evangelio, porque hasta que su esposa conoció al Señor, él disfrutaba de su esposa. Pero una vez que su esposa conoció al Señor en una iglesia supremamente legalista, ella cambió, no para bien, sino para mal. Entonces, ella prácticamente, él decía, prácticamente yo perdí mi esposa. La iglesia me la quitó. Y estaba tan herido con Dios que él dijo: Jesucristo me quitó mi esposa. Ella no quiere saber nada conmigo. Ella dice que yo soy un incircunciso, un inconverso. Y ella prácticamente dividió nuestra cama. Nunca olvido cuando dijo: es como si ella hubiera puesto un muro entre ella y yo, y un letrero al frente mío que decía: prohibido tocarme, soy templo del Espíritu Santo. Y este hombre estaba tan resentido, y Dios me dio gracia para trabajar con él. Y no solamente para trabajar con él, sino para pedirle que si era posible que yo trabajara con su esposa, porque el legalismo a veces hace cosas terribles. Y Dios me dio la gracia de trabajar con esta mujer, de quitar la ceguera
Y ella me decía, es que él es un inconverso. Y yo le dije, pero ¿tú eras cristiana cuando te casaste con él? No, yo apenas, nosotros llevamos 24 años de casado y hace 4 años yo conocí al Señor, pero yo soy el templo del Señor. ¿Tú sabes lo que era explicarle a esta mujer lo que verdaderamente Dios quería? Cómo ella podía ganar a su esposo. En total, el muro fue derribado, el letrero fue quitado, y en 2 años este hombre y su esposa llegaron a formar parte de nuestra iglesia Filadelfia Madre. Qué hermoso es el Señor, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿cómo podemos derribar los muros que nosotros mismos hemos levantado, que impiden? Esos muros nos impiden la conquista de lo que Dios ha determinado para nosotros. Dios siempre tiene propósitos con nuestra vida, pero a veces los muros de temor, los muros de inseguridad, los muros de crisis de identidad, los muros de subestimación, los muros de complejos, de inferioridad, tantas cosas que hemos vivido y que nos llevan a levantar muros. Ahora, yo no me voy a quedar en los muros. Uso esta figura porque de pronto después estaremos tocando un mensaje sobre cómo derribar muros o cuántas clases de muros tenemos y cómo trabajarlos. Pero mi enfoque en este mensaje es llevarles a este corazón de construir puentes. Dios quiere que tú te conviertas en un constructor, en una constructora de puentes. Pero yo no estudié ingeniería civil. No te preocupes, yo tampoco. Pero he sabido construir puentes. En estos días la noticia del puente que cayó en Baltimore, un barco se estrelló. Y yo dije, Dios mío, yo no puedo entender cómo se cayó todo el puente. Fue mala la obra de ingeniería. ¿Por qué no se cayó una sola parte? Pero es que fue absolutamente todo. Bueno, yo no te estoy hablando de destruir puentes esta tarde. Yo quiero que destruyas muros, que quedes pensando en esto que he usado a manera de introducir mi mensaje y digas, Señor, ¿qué clase de muros hay en mi vida que me impide la relación con otros, que me impide la relación con mi propia familia, con mis vecinos, en la iglesia? Y lo que te quiero pedir es que me ayudes para ser constructor, constructora de puentes. Los puentes dentro de la ingeniería son una de las estructuras más importantes. Conocer puentes como el Golden Gate de San Francisco es toda una aventura. Lo quieres pasar caminando, estar al otro lado, mirar la forma como fue construido. Es admirable realmente. Lo que se pensaba que no iba a durar y luego cómo realmente duró. La decepción por los comentarios, y su ingeniero se llegó a suicidar porque creía que iba a terminarse y no, él ha resistido todos los terremotos y todos los temblores. Y si ese puente fue tan bien construido, yo creo que aunque tú no hayas estudiado ingeniería civil o ingeniería y no sepas nada de arquitectura, tenemos el gran arquitecto que es el Señor y el Espíritu Santo, que nos va a ayudar a construir verdaderamente puentes muy importantes. Los puentes están diseñados para unir 2 extremos, 2 lados, para conectar diferentes espacios a los que de otra manera no se puede acceder. Espacios divididos por mares, por ríos, por montañas. Cuando hablamos de puentes, hablamos entonces de extensión, hablamos de conexión, hablamos de unión. Y cada uno
de los que hemos conocido al Señor Jesucristo, estamos llamados a ser constructores de puentes. Dios nos ha llamado para unir. Dios nos ha llamado para conectar. El puente principal es el Señor Jesucristo. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice Pablo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros venimos de un contexto tradicional religioso donde tú tenías cantidad de intermediarios. Es por eso que mucha gente que conoce a Cristo, que es discipulada, pero le cuesta mucho trabajo depender de su único mediador. Por eso nuestra función es que la gente se desconecte de nosotros para que se pueda conectar con Dios. Ese es nuestro mayor trabajo. Cuando la gente viene a pedirte oración por todo, pues sí, estamos para interceder, pero por cosas que realmente sean necesarias. Una situación crítica de cáncer, de enfermedad, una situación crítica económica o de un matrimonio que se está destruyendo, que no alcanzas a llevarlo, todo solo necesitas ayuda. Necesitamos ayuda en el cumplimiento de los compromisos, porque oramos, es nuestra parte orar para que ese compromiso que Dios nos ha entregado sea exitoso y traiga gloria a Él. Podamos llevar el mensaje correcto, la unción precisa para poder compartir lo que Dios nos está llamando a dar. Y allí necesitamos el clamor de la iglesia que nos respalda, de los intercesores que saben que esto no es una lucha fácil. Pero nuestra parte es llevar al crecimiento de cada persona para que se conecte con su único y suficiente mediador. Porque venimos de un trasfondo de miles de intermediarios. Como siempre se los he dicho: San Antonio bendito, amarra a tu perrito. San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. San Antonio para el matrimonio. San Benito, que sea bonito. Pero cuando conocemos al Señor, Él es el único puente que nos conecta con el Padre. Por eso dice que hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Usted sabe que el pecado causó división entre Dios y el hombre pecador. Cuando Adán cayó, el pecado entró y hubo separación. Por eso fueron expulsados del paraíso. Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, lo dice en la Biblia de las Américas. Me gusta cómo lo dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y nuestro Dios, y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escuchar. Y el pecado causa esa división. Por eso Él murió, para poder reconciliarnos con el Padre. Por eso Él desde la cruz dijo: consumado es. Lo que hoy mucho del mundo está celebrando de la manera como ni siquiera se debe celebrar, pero que nosotros como iglesia estamos dándole gracias a Dios por ese sacrificio hace más de 2000 años. Y Él estaba haciendo el puente que unió, que tomó mi mano como hombre, como mujer pecadora, y en su otra mano tomó la mano del Padre y las pudo unir en la cruz del Calvario a través de su sacrificio. Y entonces quitó la separación
y nos unió en su amor. Y somos entonces hoy nosotros llamados y llamadas para construir puentes, como Él construyó el puente y nos unió al Padre. Pero ¿qué puentes debemos construir? No voy a decir cuántos puentes voy a trabajar esta tarde, porque a lo mejor no los alcanzo. Pero voy a empezar con el primer puente que Él quiere que construyamos. Y ese primer puente yo lo he llamado construir puentes de reconciliación. Diga conmigo, reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19. El apóstol Pablo viene hablando. De hecho, el verso 17 dice que los que estamos en Cristo somos ¿qué? Nuevas criaturas, que las cosas viejas que pasaron, que todo es hecho nuevo. Inmediatamente viene el versículo 18 en este capítulo 5 de Segunda de Corintios, y Pablo dice: y todo esto, ¿qué? Esto de nacer de nuevo proviene de Dios, quien nos, yo quiero que lo leas conmigo, porque aquí vas a encontrar una repetición de esta palabra. Diga: quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ¿a quiénes? La palabra de la reconciliación. Wow, qué lindo. Me encanta este texto, me encanta esa palabra. Reconcilió, nos reconcilió y nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿cómo opera ese ministerio? Es reconciliar la gente con Dios. La reconciliación es un ministerio que Él te entregó a ti, que Él me entregó a mí. Te dio el hermoso ministerio de la reconciliación. Hemos sido reconciliados para reconciliar. Hemos sido bendecidos ¿para qué? Para bendecir a otros, ¿cierto? Ahora, esto proviene, este ministerio de la reconciliación se hará más fuerte, se hará más repetitivo, de poder construir ese puente de la reconciliación. Se hará más grande porque proviene de mi relación con Dios, de la relación que yo tenga con Dios, de ser consciente de haber experimentado su perdón y su amor. Y no queremos disfrutarlo solos. No quiero quedarme con todo eso. Quiero que otros lo disfruten. Quiero que esto que yo estoy experimentando, yo no sé si usted ya olvidó lo que experimentó. ¿Hace cuántos años fue reconciliado? Yo llevo 46 años. ¿Alguien tiene más que yo? Los míos son 46 y los tengo contaditos. Voy para 47 años de haber rendido mi vida a Cristo, de haber sido perdonada, de haber sido reconciliada con el Padre por medio de Jesucristo. Entonces, lo que tiene que pasar es que yo no puedo quedarme con esto. Parece que no me entienden, Señor. Yo tengo que construir un puente para que otros experimenten lo que yo estoy experimentando. En el lugar donde usted esté, en donde esté. No se preocupe, ahorita le voy explicando más.
Hay una historia en Segunda de Reyes que me encanta. En el capítulo 7, en Segunda de Reyes, usted va a encontrar una historia que fue el sitio de Samaria. Cuando el rey de Siria vino y sitió a Samaria, tenía todo su ejército. Samaria estaba padeciendo de hambre. Recuerda que allí hubo canibalismo, no había agua, no había comida. Y fuera de la muralla estaban 4 leprosos. Ahora se conoce las leyes de los leprosos. Ellos no podían estar en comunidad. Ellos tenían que vivir afuera. De hecho, cuando ellos se acercaban a un lugar, tenían que hacer tocar una campana y decir: soy leproso, y todo el mundo salía corriendo. Y los leprosos estaban fuera del sitio de Samaria. El ejército estaba alrededor. Sus hermanos estaban dentro del muro. Pero estos 4 leprosos tenían hambre, se estaban muriendo de hambre. Y ellos dijeron: ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a morir de hambre? ¿Por qué no entramos a Samaria y de pronto nos pueden dar comida? Otro dijo: ellos no tienen que comer, y si somos leprosos no nos dejarán entrar. A otro se le ocurrió la brillante idea y dijo: ¿por qué no vamos entonces al campamento de los sirios? A lo mejor nos dan de comer. Otro dijo: o nos matarán. Pero el otro dijo, el cuarto dijo: pues vamos, la peor diligencia es la que no se hace. Y si nos matan, vamos a morir de lepra, pero a lo mejor no nos matan y vamos a morir con lepra, pero llenos. Porque hombre con hambre es cosa seria. ¿Hay esposas aquí que me confirmen esto? Gracias por ser honesto. Este varón levantó su mano. La única manera que yo veía a mi hombre de mal genio, ¿sabe cuándo era? Cuando el almuerzo todavía no estaba, porque era boyaco también. Entonces boyacense con hambre es cosa seria. Y uno de ellos dijo: entremos, nada perdemos. Ellos entran al campamento y el campamento estaba vacío, porque Dios, para guardar a su ciudad, había hecho tronar del cielo, y los sirios, que tenían armamento, era un ejército poderoso, oyeron y pensaron que el rey de Samaria había hecho pacto con otros reyes y venían a exterminarlos. Y es allí donde en el Segunda de Reyes 7:9 entran los leprosos. La mesa estaba servida, comienzan a comer pavo, pescado, gallina, todo lo que estaba servido. Empiezan a tomar los lingotes de oro, todo estaba. Iban guardando. Y aquí viene este versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Diga conmigo: no estamos haciendo bien. Hoy es día de ¿qué? De buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Ellos comieron, ellos guardaron los lingotes, pero luego dijeron: no estamos haciendo bien. ¿Y por qué no estaban haciendo bien? Porque hoy es día de buena nueva y estamos callados. Y si nos callamos, nos alcanzará nuestra maldad. Y este es un reto para nosotros. Hoy es día de buena nueva. Justo ayer se celebró la muerte del Señor. Mañana su resurrección. Es la buena noticia. Son las noticias del Evangelio.
y estamos felices. Hoy no hay mucha gente porque muchos están de puente, de celebración. De hecho, yo llegué esta mañana. Bueno, esta tarde llegamos. Y la carretera estaba así. Y yo quiero decirte algo, no estamos haciendo bien. Necesitamos construir puentes. Puentes de reconciliación con Dios. Y reconciliación es un tema de rodillas y de acción. Diga, rodillas y acción. ¿Por qué de rodillas? Porque siempre debemos pedir para reconciliar a otros la dirección de Dios, del Espíritu Santo, para llegar, escuche bien, de manera correcta. Y de acción, porque no puedo perder tiempo. Estamos en un tiempo de crisis. De hecho, si no se ha dado cuenta, Colombia está en crisis. Ay, corto con esas palabras. No corte, ore más bien por la crisis. Es tu nación, es mi nación, es la heredad de nuestras generaciones. Y tu clamor puede cambiar las circunstancias. Y el poder reconciliar a otros puede empezar a cambiar tantas cosas. De acción, porque no puedo quedarme quieta. No puedo quedarme quieto. Tengo que hacer algo mientras vengo o mientras voy de camino. ¿Qué le parece? Y estamos tan conformes, tan contentos con congresos, con conciertos, con todo lo que tú quieras. La iglesia hoy vivimos de acción en acción. Pero pienso, hoy es día de buena nueva. Esa buena nueva que te llegó a ti, que me llegó a mí. Y no podemos callar. ¿Cómo me gusta la primera mujer evangelista en la Biblia? Si tengo que hablarle de primeras mujeres, no voy a parar. Lo siento, hombres. Hemos tantos sufrido por el machismo, que era la oportunidad de ser nombradas primera mujer evangelista. Una mujer que tuvo un encuentro con Jesús. ¿En dónde? En el pozo de Jacob. ¿Quién la esperaba? El constructor de puentes de reconciliación. Jesús iba con sus 12 y dice, y le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Y como llevaba a sus 12, que le iban a decir, judíos y samaritanos no se pueden ver ni en pintura, les dijo, creo que llegó la hora de ir a comprar sándwiches. ¿Tienen hambre? Sí tenemos, que los discípulos vivían con hambre. Vayan y consigan de comer. Y los sacó. Y él entró a Samaria. Y él se fue al pozo de Jacob. Y allí esperó a mediodía a una mujer que la única hora que tenía para recoger el agua era la hora en que las otras mujeres estaban sirviendo el almuerzo a los muchos hombres que ella se los había quitado. Y sabía que le iban a hacer el bullying en el pozo. Así es que ella llegó a la hora perfecta, a la hora correcta. Jamás pensó encontrar a un hombre, a un rabí esperándola y pidiéndole agua. Y ahí comienza un diálogo que le invito a que lea el capítulo 4 de Juan. Un diálogo espectacular. La manera es el ejemplo. ¿Cómo podemos construir los puentes de reconciliación? Jesús es el mejor ejemplo. Dame de beber. ¿Cómo? ¿Tú me pides a mí? Que número uno soy mujer. Si eres un rabí no habla con una mujer en la calle. Un rabí, si viene su esposa por el mismo andén, él se pasa al otro andén, siendo su esposa. Y
ahora soy samaritana. Y judíos y samaritanos no se pueden ver ni en pintura. No importa, no importa si es la persona que no podía ver ni en pintura. Si te la pone el Señor al frente, construye el puente de la reconciliación. Y comienza a hablar y ella dice: tú me pides a mí de beber, soy mujer samaritana. O si tú supieras quién es el que te está pidiendo, tú le pedirías a él, porque el agua que yo te daré será una fuente de vida que salte para la vida eterna, y nunca más tendrás sed. Dame ya de esa agua para que yo no tenga que venir a este pozo y encontrarme con las mujeres. Y el Señor dice: vas y traes tu marido también. Señor, no tengo marido. Bien has dicho. Porque ¿qué? Porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Señor, me parece que tú eres profeta. Y la mujer, como todas nosotros, tenemos esta habilidad de cambiar el tema de una manera tan sabia, y a veces los hombres no se dan cuenta, pero Jesús sí. Le dice: nuestros padres dicen que en este monte es que se debe adorar, y los judíos dicen que es en Jerusalén. ¿En qué monte? Y el Señor comienza a darle una cátedra a esta mujer pecadora de adoración. Juan capítulo 4. Él acaba de estar en Juan capítulo 3 dándole una cátedra a Nicodemo, un principal de la sinagoga, hablándole de nuevo nacimiento. Si yo hubiera ido a construir ese puente, yo a esta mujer le hablo de nuevo nacimiento. Qué hermoso. El final de la historia, el punto, el momento justo, es cuando ella es tocada, ella es realmente ministrada, ve su vida, coge el cántaro y lo deja tirado, señal de su vida pasada. Se quedó allí y corrió. Y cuando tú miras, dice el capítulo 4 del Evangelio de Juan, que lo registró de una manera tan preciosa, en el versículo 28 del capítulo 4, dice: entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y luego, cuando pasas al versículo 39 del capítulo 4, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos, que léalo, hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Una mujer reconciliadora genera cambios en su hogar, genera cambios en sus vecinos, genera cambios en su trabajo, en su lugar de estudio. Un hombre reconciliado va a producir cambios por donde quiera que vaya, pero tienes que tenerlo aquí. Y seguramente estás con la pregunta: sí, me la puedes hacer, ¿cómo lo hago? Pues te acabo de dar un ejemplo. Construye puentes, pero ¿cómo lo hago, Igna? Bueno, Romanos capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo dijo algo muy lindo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, consejos prácticos. Yo diría una cosa muy importante, más en este tiempo donde vas a poder hablar con muchas de las generaciones de ahora. La generación de ahora es una generación súper inteligente, pero súper inteligente. ¿Cuántos tienen hijos jóvenes que, Dios mío, te dejan aterrado? Si yo veo a los niños de la casa del padre, les entregas el micrófono y ya no lo quieren entregar. Dios mío, ellos cogen, ellos hablan, ellos se expresan. Es impresionante. Entonces vamos a tener que prepararnos, mejorar nuestra apologética para poder razonar y poder defender de manera sabia la fe cristiana. ¿Usted sabe por qué yo eché raíces al otro día de haber recibido a Cristo? Y a los 3 meses mis raíces eran muy profundas. Y lo que yo recibí en mis inicios no fue en una iglesia, fue en nuestra casa, con un pastor que cargaba bultos en Corabastos y que llegó a ser pastor en Tumaco, mi ciudad. Ese pastor pagó un precio grande, pero fue extraordinario. No tenía sino 5º de primaria, pero un gran pastor. Él fue para enseñarnos la Biblia, pero nosotros éramos católicas, apostólicas y romanas. Estoy hablando de 4 personas, 2 mejores amigas y la mujer que me llevó a los pies de Cristo, que ustedes conocen la historia. 8 días tenía de haber recibido a Cristo. O sea, las 4 no teníamos, ella 8 días, yo 9, yo 1 día y mis mejores amigas 2 días de haber recibido a Cristo. Pastor Carlos solo llegó con su Biblia debajo del brazo. Por eso digo, necesitamos mejorar nuestra apologética, saber cómo contestar. No podemos ser ignorantes, tenemos que dar respuesta. Y escuche, más esta generación. No me olvido a Josué, el año pasado, llegó a hacerme una pregunta y se la contesté, pero casi me dijo, compruébamelo. Aquí sentado. Me tocó ir a los textos, mostrársela, y todavía no se convencía, y me tocó por fin a otra escritura. Este pastor fue extraordinario. Sus respuestas fueron tan contundentes. No había estado en un seminario bíblico, pero amaba esta palabra, subrayaba su palabra de manera sencilla. Y estas 4 mujeres comenzamos. ¿Y por qué no creen en María? Porque María es la madre de Dios y ustedes no creen. Y con una sabiduría, sin conocer tanta teología, no peleó. Dijo, la Biblia dice que solo hay un intermediario. ¿Y por qué el purgatorio? La Biblia dice. ¿Y por qué no creen en los? La Biblia dice. ¿Y por qué no creen en la transubstancia? La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y eso se me quedó aquí, se me quedó aquí. Y yo por la noche subí a mi espejo en el baño y cogía mi Biblia y yo decía, ¿y cuándo estaré diciendo? La Biblia dice, la Biblia dice. Y ahora puedo decir, la Biblia dice. Y tú puedes decir, la Biblia dice. Y no tienes que pelear. Y construiremos puentes de reconciliación. Mejoramos nuestra manera de responder. No ataque.
Yo recuerdo mis primeros momentos cuando ya conocí la verdad y esta verdad me hizo libre. A los 15 días yo entré a la casa de mi mamá y le quería quitar todos los ídolos. Por favor, hoy en día nunca haría eso. ¿Qué va a entender una persona que ha estado tanto tiempo si yo tuve que recibir la revelación del Espíritu Santo para poder saber que no hay ídolos, sino que es Dios únicamente? Entonces necesitamos la gracia, necesitamos no solamente conocer mucho de la apologética para poder resonar y defender la fe cristiana. ¿Cómo hacerlo? Una cosa muy importante que quiero que lo aprendamos del apóstol Pablo: reconocer que no podemos condenar a la gente. Es que la mandamos al infierno de una. Yo he llegado a casas donde esa mujer quiere que su esposo conozca y él accedió a que nos invitaran a almorzar y se portó divinamente en la mesa. Y luego me dice: pastora, háblele, porque yo le he dicho que él va camino al infierno. Entonces yo me volteo y le digo: ¿quién va camino al infierno? Él, mi marido. Toma mucho trago. Y yo digo: no. Él va a ir camino al cielo. Y no es que le diga que se va a morir. Y él se ríe. No a la actitud moralista de los fariseos. Quítela. Y del legalismo que casi nos acaba. Lucas capítulo 18, versículo 11. Escuche un solo tramo de la imagen del fariseo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Se acuerda el publicano y el fariseo? Y él decía a voz bien alta: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Uy, Padre. Cuando usted estudia la vida del apóstol Pablo, es extraordinario. Pablo es después de Jesucristo, mi personaje preferido. Y Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14 y 15, él decía: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los que pecadores. Y escuche lo que dijo Pablo: de los cuales yo soy el primero. Escúchelo. Está ya en los últimos días de su vida. El verbo no está en pasado. Él no dijo de los cuales yo era. No, dijo de los cuales yo soy el primero. Y esta era la manera por la cual Pablo construía puentes y puentes y puentes. ¡Qué sabiduría! ¡Qué sencillez! ¡Qué humildad! Pero tú llegas y tú quieres arrancarle a la gente todo. Tú no lo vas a arrancar. El que tiene que trabajar con esa persona es el Espíritu Santo. Y Él sabe cómo hacerlo. Usted lo único que tiene que hacer es conectar y Él hará, pero sepa conectar. ¿Está conmigo? Amén. No entremos con un pensamiento de que somos graduados de la gracia, porque terminará en desgracia. La humildad es lo que impulsa a la evangelización efectiva. Esa es mi frase célebre. Si la va a citar, es mía. La humildad, la sencillez. Entonces,
¿Puentes de qué? De reconciliación. ¿Y cómo los construimos? Bueno, aquí hemos tenido el ejemplo de los 4 leprosos, el ejemplo de la samaritana y el gran ejemplo del apóstol Pablo. Y voy terminando mi mensaje. Quedé en un solo puente. Para esta tarde tenía 4, pero estamos en uno solo. Y es el más importante, porque hoy es día de buena nueva y no podemos callar. Puentes de reconciliación. Necesitamos construir puentes de reconciliación unos con otros. Una reconciliación de personas entre quienes ha habido enemistad. Qué bueno ser canal de reconciliación. En Romanos capítulo 12, versículo 17 al 18, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y cuando hablamos de este puente de reconciliación, Dios no solamente quiere llevarte a construir puentes de reconciliación para que sean reconciliados con Dios, sino también para que haya reconciliación de unos con otros, entre esposos y esposas, entre padres e hijos. ¿Cómo me gusta la unción de Juan el Bautista cuando fue profetizada a su padre? Y cuando le dijo que la unción que había sobre él, sobre Juan el Bautista, haría volver el corazón de padres a hijos. Mire el orden, no dijo de hijos a padres, dijo de padres a hijos antes de que vengan los días que hoy estamos viviendo. Y qué hermoso cuando tú y yo podemos ser canales, puentes de reconciliación entre familias, entre padres e hijos, entre esposo y esposa, entre hermanos. Puentes de reconciliación en la iglesia. Usted no va a creer, pero en la iglesia a veces hay gente que jamás se sienta en este lado, porque allí yo hace mucho tiempo no me hablo con esa persona. ¿Cómo puedes estar en la iglesia, adorar, levantar las manos, y tu corazón está lleno de amargura, y tu corazón está lleno de resentimiento? Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Qué bonito, ¿cierto? Y permíteme terminar con esta historia que me pareció hermosísima. Es la historia de 2 hermanos que se amaban mucho y decidieron comprar tierra para tener sembríos y construir sus casas. Los 2 tenían sus familias. No solamente eran mejores hermanos, eran mejores amigos. Y compraron y construyeron sus casas. El uno construyó su casa en esta tierra y el otro, la tierra de él estaba al frente. Y las construyeron, unas casas lindas de campo. Labraron la tierra. Tenían una relación incomparable. Pero un día tuvieron un desacuerdo. Y el desacuerdo fue tan fuerte que creció. Y creció que se dejaron de hablar. Y por supuesto usted sabe que al dejarse de hablar ellos, la familia es afectada y también se deja de hablar. El uno se llamaba Juan y el otro se llamaba Jacobo. Y Juan, en medio de todo ese resentimiento que tenía contra su hermano y el otro también,
empezó a trabajar la tierra que los dividía a ellos, aunque sus casas estaban frente a frente. Él con sus obreros logró un riachuelo, desviarlo de la parte de ese río, de tal forma que el río se metió y dividió las dos tierras. O sea, ya no podían pasar ni a un lado ni a otro. Juan, que estaba al otro lado, cuando vio eso, se llenó de más odio. Y entonces ya se acercaba un tiempo que iban a salir de vacaciones con su familia. Contrató a unos 2 obreros y le dijo: quiero que el tiempo que voy a estar fuera, aquí tengo madera buena, tengo columnas buenas. Y le dijo: quiero que me construya un muro con la madera que impida que de mi casa yo pueda ver la casa de mi hermano, y que de la casa de mi hermano no puedan ver mi casa. Voy a estar un mes por fuera, y yo espero que al regresar, después del mes, usted haya terminado el trabajo. Y efectivamente duró un mes por fuera. Pero él no sabía que el maestro de obra al que él había contratado era bastante sordo. Y el hombre no construyó el muro. Él entendió que construyera un puente sobre el río, y construyó el puente. Cuando este hombre regresa, el puente que unía las 2 casas estaba construido. Y cuando él entra y se da cuenta que no hay muro, que hay un puente, él se llena de rabia y se sube al puente furioso. Pero se da cuenta que su hermano venía entrando al puente, y el hermano venía llorando. Y le dijo: hermano, perdóname por haber metido el río. Qué gran obra has hecho de reconciliación. Perdóname a mí. Y empieza a llorar: perdóname por todo lo que te hice. Y el otro queda en shock, y no le tocó de otra sino decir: a mí también perdóname. Se abrazaron, se perdonaron, se reconciliaron. Dios nos está llamando a construir puentes ¿de qué? De reconciliación. Tal vez alguien, al salir esta noche de aquí, tú vas a encontrar a alguien que necesite esa construcción. Solo no olvides, hoy es día de buena nueva. No podemos callar. Si callamos, nos alcanzará nuestra maldad. Que podamos construir puentes de reconciliación, y que en estos días, si hay enemistad entre amigos, entre familiares, si hay discordia, que podamos decir: Señor, usa mi vida para hacer un puente de reconciliación entre estos dos que amo. Porque a veces tú estás entre 2 aguas, amas a estos y amas a estos. ¿Cuántos han estado en eso? Amas tu familia de la derecha y de la izquierda, y ahí estás, y no puedes pelear ni con uno ni con otro, los amas a los dos. Es porque Dios te está llamando a hacer ese puente de reconciliación. Amén. Aleluya. Ponte en pie esta tarde. Gracias, Señor. Qué lindo, ¿cierto? Levanta allí tus manos al Señor, y yo quiero que tú le digas: Señor, yo quiero rendirme hoy. Quiero rendirme a ti. Quiero darte gracias. Gracias porque yo he sido reconciliado, reconciliada contigo.
Tu sacrificio en la cruz me reconcilió con el Padre. Dile allí: mis pecados fueron perdonados, mi corazón fue limpiado, me he gozado con tu salvación. Gracias porque mi mano fue tomada y unida a la mano del Padre. Yo no lo merecía, Señor, pero tu gracia fue suficiente sobre mí. Como dijo Pablo, de esa manera como lo expresó: yo que fui el más vil de los pecadores, yo que he sido el más vil, y tu gracia nos alcanzó. Dios, hazme un constructor de puentes, hazme una constructora de puentes, de reconciliación. Yo quiero que piense en personas que usted ha tenido la oportunidad de compartir, de unir, y no lo ha hecho. Dígale: Señor, dame otra oportunidad. Y si hay enemistad en su familia, en su casa, en sus amigos, pídale que usted pueda hacer ese puente de reconciliación, y que usted pueda hacer ese canal de reconciliación en su negocio, en su universidad, en su colegio, en su escuela, en el lugar donde usted trabaja, en su vecindario, entre su familia. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios allí, en el nombre de Jesús.